Juan Felipe, perdóneme un segundito que tengo al señor embajador de Colombia en Venezuela, tema fundamental, la reunión de Petro y Biden y por supuesto todo lo que tiene que ver con Venezuela. Embajador Benedetti, buenos días para usted, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, Gustavo, ¿cómo están? Saludar a toda la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Embajador, ¿cómo estamos con ese asunto de la reunión entre el presidente Petro y el presidente Biden, específicamente en lo que tiene que ver con lo que llamábamos cero sanciones, según dice el presidente Petro? Bueno, a ver, cero sanciones. A ver, ¿por qué se habla de las sanciones tanto, Gustavo? Para que me entiendan los oyentes. Venezuela anualmente recibía 60.000 millones de dólares por la venta del petróleo. Y de un día para otro pasaron a 700 millones de dólares. El PIB de Venezuela con ese tema fue reventado un 75%. Porque eso además, cuando usted invierte, cuando recibe 60.000 millones de dólares, tiene otras inversiones y eso termina mucho más de decenas de miles de millones de dólares. Entonces, eso llegó a pasar y lo que sucedió fue que los 360.000 millones de dólares que tenía Venezuela de Producto Interno Bruto terminaron en 60.000. La inflación en este país llegó hasta hace un año, 2 años, llegó a que mensualmente fuera por el 30.000%, ahora están 3.000. Cuando yo le estoy diciendo eso, quiere decir que la economía de Venezuela se reventó completamente. Y eso es algo que es algo inhumano, a veces falta misericordia y piedad. En ninguna parte del mundo las sanciones de Estados Unidos ha afectado a quienes quieren afectar. De pronto es al revés, los termina fortaleciendo. Esa situación económica también nos afecta a nosotros. Nosotros logramos vender a Venezuela en 2008-2009 9.000 millones de 9.000 millones de dólares, con lo cual eso significa que son 2-3 puntos en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Al mismo tiempo, cuando usted ve que allá se va a hacer una reforma tributaria, 2-3 puntos, bueno, eso es una guerra civil en Colombia. Ahora imagínense lo que le pasa a la economía cuando el 75% de el 75% del Producto Interno Bruto se desvanece. Colombia tiene 8 departamentos que están en frontera con Venezuela, de los cuales 6 se aumentó la pobreza un 20%, y al mismo tiempo Bichada y Guanía subieron un 65% la pobreza. Con esto le estoy diciendo que además de haberse reventado las relaciones con Venezuela, dejaron tirados 4 millones de colombianos aquí. Al mismo tiempo 5 millones en la frontera se quebraron, ya sea por diferentes empresas o temas familiares. O sea que estamos hablando de que los derechos humanos no solamente son los políticos y los civiles, también tienen que ver mucho con los sociales, los económicos. Y si usted tiene 10 millones de colombianos tirados por ese tipo de sanciones, por ese tipo de situaciones económicas, pues usted está hablando de derechos humanos también económicos y sociales. Claro. Y si usted le suma esos 10 millones, otros 7, 8 de Venezuela, estamos hablando que son más de 15 millones de personas afectadas. Y entonces con esto redondeo. Ese tema de que la gente se fue de Venezuela porque no le gustaba Chávez o Maduro, eso es posible que sea así, pero eso no pasa sino miles de decenas de miles de personas. Pero cuando usted revienta el 75% del Producto Interno Bruto, usted lo que está haciendo es crear una situación de hambre y de protección completamente a un país que le subsidiaba a usted la gasolina, le subsidiaba el estudio de cualquier venezolano en cualquier parte del mundo, le subsidiaba todo a los empresarios aquí. Aquí todos los empresarios de Venezuela, hace 5 o 7 años, se les subsidiaba absolutamente todo. Entonces es para que miremos al otro lado de la moneda de por qué es importante de que Petro vaya a hablar sobre las sanciones. A ver, embajador, déjeme hacer de abogado del diablo, porque uno dice, bueno, las sanciones que impone un país como Estados Unidos pueden tener un impacto muy duro en la economía de Venezuela, pero son sanciones que uno diría tienen más impacto en países como Cuba, que no tienen nada. Venezuela es rica con el petróleo, ¿no será más bien que el régimen chavista y el régimen de Maduro han tomado las decisiones equivocadas en materia de economía y le echan la culpa a Estados Unidos? No, para nada. Hay que explicar que las reservas más grandes del mundo de petróleo están en Venezuela. Hay que explicar que si a ti te rellenan 75% del petróleo, no hay forma. No hay forma. Entonces, cuento que el castrochavismo que manejaron mal las empresas, eso no es así. Le repito, cualquier economista que le diga que usted no dejó recibir 60.000 millones de dólares, cualquier ministro de Hacienda de cualquier parte del mundo se mete un tiro. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Embajador, pero muchas de estas sanciones también se dan porque las cifras económicas que publicaba el gobierno no eran ciertas, también por la violación de derechos humanos
por la falta de garantías también a la oposición, por ejemplo, en elecciones. Entonces, todo esto ya no existe en Venezuela. Hoy es una democracia perfectamente constituida y establecida. No, a ver, lo que sucede entonces es que lo que tiene que entender la comunidad internacional, y se lo digo porque la ONU de Ginebra es completamente diferente a lo que piensa la ONU de Nueva York, y la dos es completamente diferente a la que piensa a la ONU de Venezuela. ¿Por qué se lo digo? El 5 o 6 de octubre del año pasado había una resolución que de 47 países solamente la votaron 13, propuesta por la ONU en el sentido de que había que desarrollar los derechos humanos, pero sin el gobierno de Venezuela. Con esto le quiero decir que cualquier solución que se vaya a hacer tiene que ser con el concurso de Venezuela. Si usted los aísla completamente, no vas a tener ninguna solución. Y de eso se trata, de que un foro que se hace con varios cancilleres se proponga un método, una forma de cómo se montan esas sanciones versus volver a recuperar, según la oposición, las garantías electorales, las garantías judiciales, las garantías para la prensa. Recuerda usted que allá se firmó en el noviembre, en México, se firmó un trato con la oposición que no lo quería firmar y que se le hizo firmar a Estados Unidos, en el sentido de que se iban a recoger la plata que le tienen congeladas a Venezuela, que son más o menos 30.000 millones de dólares, para que 3.000 por lo menos se metieran en temas sociales. ¿Versus qué? Versus que la licencia, y parece que fueron en el siglo XVIII, la diera a Estados Unidos y entonces en Venezuela dejaban operar. Hoy, Pedro está sacando yo no sé cuántos miles de barriles, o cientos de miles de barriles, porque aquí la gente parece que no tiene los datos como son, y usted siempre encuentra diferentes datos. Pero lo que le quiero decir es que esos barcos van al Golfo de México y se lo venden a todas las refinerías del mundo. ¿Y sabe por dónde están pagando? A través del JP Morgan y de Scotiabank. Entonces, ¿qué es ese tema de las canciones, de las sanciones? ¿Qué es lo que pasa con las sanciones? ¿Qué se da esa paradoja? Entonces, eso es lo que le quiero insistir a la gente de Colombia, que entienda de que un país hermano, de que tenemos la misma historia, hay que buscar una solución. Y yo le he escuchado al propio Maduro de su boca. Si vienen aquí y le hacen una propuesta, en 5 o 6 meses lo que sucede es que Maduro dice, sí, yo le juego a eso. Luego aquí el tema de fortalecer la democracia, de que existen unas elecciones, de hecho también se les ha explicado, y es una cosa intrínseca, si esas elecciones, no importa quién gane, la oposición a Maduro, no tiene una legitimidad, al otro día lo que hay ahí es el caos. Porque de eso es lo que se trata, de eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para que ustedes revisen que el tema de las sanciones tiene mucho que ver con el tema de los derechos económicos y sociales, porque 60.000 millones de dólares que tú lo pierdas en un año y pasas a 700, se acabó el mundo. Oiga, embajador, uno entiende que el presidente Maduro no venga a Colombia en tiempos, por ejemplo, de Iván Duque, que era su contradictor. ¿Por qué no viene Maduro a Bogotá? ¿Por qué no toca territorio colombiano? ¿Por qué se queda hasta del lado del puente, del lado de la raya de Venezuela? ¿Por qué? A ver, déjenme explicarlo de esa forma, y perdone que uso un término como si estuviéramos en el oeste. Ellos tienen recompensa por la cabeza de ellos. Muchos de ellos hay recompensas de 10, 15 millones de dólares si son capturados. Entonces cualquier francotirador, cualquier sicario, cualquier grupo, cualquier extremista, cualquier loco, es verdad que puede cobrar una recompensa. Luego hasta para ellos, por temas de seguridad, porque está clarísimo que los quieren matar, por temas de seguridad, ellos hasta en Venezuela se mueven bien. Fíjense que él no fue a Brasil, a la posición de Lula, de quien es su gran amigo. Entonces ellos se cuidan demasiado por el tema de seguridad. Yo no anticipo, pero tampoco descarto que en algún momento vaya a Venezuela, a Colombia. Pero lo que sí le quiero decir que es un tema eminentemente de seguridad. ¿El presidente Maduro cree que lo pueden asesinar en Colombia? Yo no digo que en Colombia, en cualquier parte, hasta aquí en Venezuela, en Caracas. Porque si usted cubre la recompensa por X persona de 15 millones de dólares, cualquier francotirador, por armar una película, aquí entre nosotros, puede disparar y puede cobrar la recompensa. Cualquier sicario, lo que usted quiera puede pasar. Entonces, le insisto, es un tema de seguridad. No es que lo vayan a matar en Colombia. De hecho, no fue a Brasil, no fue a la posición de Brasil, de Lula. Sí. En 1 de enero, por lo que le estoy contando. Sí, embajador, pero todos estos acercamientos que han sido bienvenidos por la oposición, por Nicolás Maduro, por el presidente Biden, por el gobierno de Estados Unidos, ¿tienen sentido
si el gobierno de Nicolás Maduro está realmente dispuesto a que, por ejemplo, se hagan elecciones libres, que es lo que nunca ha podido ocurrir en Venezuela. ¿Usted por qué tiene confianza en que eso va a ser así? Y si no ocurre, ¿qué pasa? Bueno, porque yo le he escuchado al presidente Maduro de su propia boca y a otros diferentes miembros del gobierno de Venezuela que traigan la solución que quieran y en 5 días la desarrollen. Entonces, Maduro nunca se ha opuesto a él, al tema de las elecciones. Lo que sucede es que cuando yo le eché el cuento del fondo de la ONU versus Chevron y tal, tenía que haberse reunido otra vez el 16 de enero. Pero lo que sucedió fue que no llegó ni un peso al fondo. Lo que sucedió fue que el Tesoro Público de Estados Unidos dijo, cualquier peso que llegue aquí, yo lo cojo por las deudas que tiene Venezuela. Entonces, también le quiero insistir en 2 cosas importantísimas. La primera, las negociaciones entre Venezuela de cualquier tema se están haciendo con Estados Unidos, se están haciendo a través de interpuesta persona, pero entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca. Eso la gente no sabe eso. Yo tampoco lo supe sino hasta que estuve por aquí. Otra situación. Todo lo que está sucediendo son iniciativas del presidente Petro, pero siempre son muchísimo más mejoradas en respuesta de los Estados Unidos cuando está acá. Con lo que le quiero decir es que muchas cosas de lo que está sucediendo son iniciativas de los Estados Unidos. No es que nos hayamos puesto creativos ni espontáneos. Es un tema muy importante de que la gente lo sepa. Todo ha sido consultado. Nadie se ha querido coger por sorpresa a los Estados Unidos. De hecho, cuando yo llegué a la embajada, yo me entrevisté con gente de la embajada de Estados Unidos en Colombia, gente, delegados que tienen la embajada de los Estados Unidos en Caracas, y yo les expliqué lo que estaba sucediendo, lo que iba a pasar, para no coger a nadie por sorpresa, para etcétera, etcétera. Eso se mejoró y se catapultó desde que Petro empezó a coger el liderazgo geopolítico y el liderazgo regional, y le repito y le insisto, y de pronto lo repito más veces, todo esto es muchas veces con iniciativa de Petro, y de pronto muchas más con la iniciativa de Estados Unidos. Embajador, hay un doble escenario, como usted plantea. Primero, el hecho del presidente Petro mediar para resolver los problemas entre Venezuela y Estados Unidos, y el segundo, mediar para resolver en Colombia, o prestar el escenario colombiano para resolver los problemas internos de Venezuela. En este segundo escenario, dicen que Juan Guaidó no vendría a Colombia. ¿Usted qué sabe? Bueno, a ver, recordemos algo. El 15 de enero, primero digo, en noviembre la oposición firmó, básicamente, porque Estados Unidos se impuso y se puso a hacer el lobby para que estas personas firmaran. Guaidó, recuerde usted que el 15 de enero hubo una comunicación de Biden donde no lo nombra, extrañamente. Yo lo que pasa, Gustavo, es que yo me equivoqué y me embarré en los 2 primeros meses que estuve aquí en Venezuela, porque yo traía el chip de Senado. Tiene que reconocerme que yo 6 meses sin equivocarme y sin cometer errores. Entonces, esas declaraciones, que fue un error mío, de alguna u otra forma me hicieron perder el contacto que hubiera podido tener con la oposición. Pero eso lo está haciendo mucho España, y eso va por buen camino, y van a estar allá en Colombia. Lo que pasa es que la oposición, como ve que eso es otra cosa, Estados Unidos no te reconoce una oposición. Aquí yo, en serio y en broma, y con alguna falta de respeto y con mucho respeto, digo que son las oposiciones. Y hay una oposición aquí que en las elecciones locales del año pasado sacaron más votos de que los mismos que están en la plataforma unitaria que están trabajando allá en Venezuela. Entonces, lo que se ha venido a saber y a decir es que en Bogotá, por ese foro, se deben estar dando las claves para levantar las sanciones económicas. Embajador, ya que menciona la palabra respeto, hay amplios sectores que dicen que usted no es que respete mucho al canciller Leiva, que no le pone cuidado, que no le hace caso, que no le informa cuando viaja. ¿Por qué no quiere al canciller Leiva? ¿Por qué están tan mal los dos? No, yo no puedo decir que esté mal con él. Yo siempre he tenido el respeto, siempre he tenido mucho respeto, por así decirlo, de chiquito, al canciller Leiva, y él ha tenido mucho que ver con el buen desarrollo de lo que va a suceder en este foro. No le digo que no ha habido unas contradicciones, algunos momentos incómodos y tal, pero esa no es mi preocupación. Yo sé que la Constitución dice que el canciller es mi jefe, pero también no puedo desconocer que tengo una cercanía bastante con el presidente Petro, que a veces me libera de alguna de esas funciones, de estar pendiente del canciller, etcétera. Pero mire, nunca lo encontraría. Puede que la parte personal no salga la mejor, pero hacia adelante nos va bien en la parte profesional. Pero fíjese que en la visita de Petro a Venezuela, cuando estuvo en la casa allá de la embajada, el famoso busto, el canciller no fue, ¿o sí estuvo?
No estuvo. No estuvo. ¿Por qué no fue? ¿No lo invitó usted? Porque, claro que lo invito, él puede entrar aquí cuando quiera, que esta casa no es mía, sino del Estado, y él como canciller, claro que puede entrar. Pero él decía que tenía que irse antes, no sé si sea verdad o mentira, pero le repito, esa no es mi preocupación. Bueno, la preocupación también en las relaciones con Venezuela tiene que ver con los empresarios, con los comerciantes. A ver, Diana Saray, la escucha el señor embajador. Embajador, muchos colombianos empresarios se han quejado que a pesar de la apertura entre las fronteras, pues no ha sido posible abrir negocios con Venezuela porque sencillamente no hay quien compre. ¿Cuál es la situación real de lo que haya llevado esta apertura para los colombianos? Bueno, a ver, usted sabe que se hizo un convenio, que se llama el convenio 28, que es consuetudinario aquí con Venezuela y Colombia, que finalmente no es un convenio, sino una cantidad de temas de aranceles. El señor de Comercio Exterior estuvo aquí, él hizo ese tipo de negociaciones. Las cifras que yo tengo hasta ahora es que se ha exportado el 44% más de lo que se hizo en enero y febrero del año pasado. Es verdad que las mafias durante un buen tiempo tuvieron la frontera y eso fue una de las cosas que a Petro le molestó y por eso vino en octubre del año pasado y eso ha salido bien. Lo que pasa es que ya eso es un tema del Ministerio de Comercio Exterior, pero también lo que pasa, para ponerle dos ejemplos, Turquía le está exportando 1.100 millones de dólares a Venezuela. Eso no es nada para la economía de Turquía porque ellos exportan 260.000 millones de dólares, pero ese 1.100 millones de dólares son productos que nosotros vendíamos y al mismo tiempo eso es más o menos el 10% de lo que nosotros queremos llegar o nuestra óptima vista. Entonces, con esto le quiero decir que los chinos, los turcos, le están vendiendo muchas cosas que nosotros debemos de vender porque perdimos ese espacio. Ese es parte del reto de lo que hay que recuperar. Entonces, los empresarios y el nuevo gobierno de Venezuela está hablando del tema post-petrolero. Entonces, ellos también ahora cultivan lo que nosotros teníamos en alimentos, en carnes, en lácteos, etcétera. Ellos también no una industria como la de nosotros, porque la balanza, cuando se dañaron las relaciones, era de 7-3, 8-2 en lo que tenía que ver con alimentos. Eso, nosotros seguimos siendo preponderantes, pero tenemos ese tipo de problemas. Entonces, pero yo no he visto que los empresarios de Colombia se hayan quejado en eso. De hecho, aquí estuvo Fenalco, Damchan, etcétera, han estado muchos empresarios aquí y el optimismo total. Que también quiero rescatar que el optimismo en Colombia, yo recorrí buena parte del territorio colombiano viendo qué era lo que podían ofrecer aquí tal para traerlo aquí, que no es mi función, pero también tengo que empezar a hacerlo para que haya unos buenos resultados y una buena gestión que hasta ahora ha sido bastante buena. Entonces, ese ha sido como lo que usted me dice, qué es lo que está pasando. Hay otro problema mucho más de macroeconomía, que es que las divisas de dólar, usted sabe que aquí dolarizaron la economía, lo cual hace que Caracas sea la ciudad más cara del mundo hoy en día. Un corte de pelo aquí le puede costar entre 40 y 60 dólares, un desayuno 40, 50 dólares, lo cual es bastante alto en Venezuela, en Caracas y a nivel mundial. Entonces, buena parte de lo que a ellos les pasa es que ellos, y eso lo entendí hace 4 o 5 meses, ellos no tenían tanto afán de abrir las fronteras y la economía porque no quieren que las divisas le vayan para él. Pero eso se viene a solucionar y se está solucionando y vamos avanzando, pero de forma exponencial vamos subiendo demasiado en lo que se viene haciendo con lo que se exportaba, obviamente, en el año 2022-2021, hemos pasado casi que el 50%. Eso tiene que mejorar, sí, pero para eso está el ministro de Comercio Exterior y yo podría decir que buena parte de lo que yo tenía que hacer ya se hizo. Ahora me falta estar pendiente del buen desarrollo de las cosas, que pase, no pase, que se haga, que se hace una falla, llamar la atención allá en el gobierno colombiano para que se interprete y se implemente todo. Pues estamos pendientes de esas relaciones con Venezuela y de esa mediación del presidente Petro con Estados Unidos. Le voy a hacer una última pregunta, embajador, muy sinceramente, porque usted también es un tipo sincero. Usted dice que ya hizo casi todo lo que tenía que hacer en Venezuela, pero es que alguna gente dice que usted no se puede devolver porque la primera dama no lo quiere y que usted fue compañero de rumba del presidente y que lo quieren a cientos de kilómetros de Bogotá y de Colombia. ¿Es así o no? No, eso no es así. Pues yo no sé si me quiera o no me quiera, pero no es por eso que estoy aquí. Usted tiene que conciliar, ¿cómo se llama? Ponerse de acuerdo conmigo en el sentido de que aquí está el tema de la paz, está el tema de 2-3 puntos del Producto Interno Bruto, está buena parte del tema fronterizo, luego esto es muy, pero muy importante estar aquí. Yo nunca pensé ser embajador, pero es obvio que de pronto la embajada más importante que puede tener Colombia en el exterior es la de Venezuela.
más que la de Estados Unidos, sobre todo por la coyuntura, 3.200 kilómetros de frontera, historia conjunta, etcétera, y que la economía de nosotros se vio muy afectada por lo que sucedió. Entonces, entiendo que yo, por ejemplo, yo me posicioné el 24 de agosto, el 29 estaba aquí, no porque nadie me hubiera echado, sino porque era preponderante, importante, y ahora sí lo pueden entender por el tema de la paz. Eso es lo que se quería. Ahora, hay gente que me dice que si me voy a regresar, y yo le contesto a la gente, le digo, mira, si la fiesta está tan buena, yo porque me voy para otra fiesta. Yo estoy aquí, hay una cantidad de problemas en Venezuela. El estar aquí me ha regalado una tranquilidad y hasta felicidad que yo no conocía. Yo no tengo enemigos ahora, yo no ando que me freguen en la vida, no doy declaraciones, yo sí me dicen embarrarlos. Eso me ha permitido una tranquilidad y le repito, una felicidad que yo no conocía. Oiga, yo aquí estoy bien, estoy cómodo, estoy contento, entonces ¿por qué me vas a hacer que me vaya de aquí? ¿Y no quiere una aquí, alcaldía? ¿Una alcaldía no le suena por aquí? No, ya dije que no. La de Barranquilla dije que no y el Atlántico dije que no. Y le repito, aquí las cosas han salido bastante bien. Yo tengo un estilo de vida ahora diferente al que tenía antes. El de allá es tóxico. Usted ha visto que mucha gente en el gobierno está chamuscado. Hay problemas todos los días. Abre la prensa, todo el mundo está pegado con todo el mundo. Hay errores, hay falta de experiencia muchas veces en el sector político, no solamente por el mismo gobierno, que a veces parece un poco ingenuo en ciertos temas, sino también porque los miembros del pacto histórico pelean entre ellos, se ponen de creativos, arman, ¿cómo se llama eso? Partidos, terminan reventando la coalición. Una coalición que usted tiene que aceptar que estaba muy bien en noviembre y diciembre, y ahora, por cosas de inexperiencia, etcétera, termina todo volviéndose una especie de caos, pero ya firmaron la ponencia de la salud. Yo creo que esa coalición se vuelve a restablecer o recomponer. Entonces, yo lo que les voy a decir que yo hasta ahora estoy aquí, chévere. Señor embajador, muchas gracias, muy amable, mucha suerte en los contactos con Venezuela. Ok, muchas gracias, Gustavo. Saludo a la mesa y a cada uno de sus oyentes. 9:41, Armando Benedetti. Ahí está la frase, llevo 6 meses sin embarrarla.